Bueno, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que empezar a ver, ya que estamos ahora viendo los equipos y las industrias, las distintas operaciones, es que todo esto tiene que estar en contacto con los alimentos por medio de un solo tipo de metal que se denominan los aceros inoxidables. Dentro de los aceros inoxidables vamos a encontrar distintas variedades por las cuales nosotros tenemos que seleccionar cuáles son las que mejor se adaptan a nuestro proceso industrial. Estos aceros inoxidables tienen que cumplir determinadas normas, como por ejemplo la norma ACTM, que es de la Sociedad Americana de Pruebas y Material, que es una norma tipo de calidad que indica la composición que debe tener un acero inoxidable. Entonces dice, yo quiero un acero inoxidable de tal calidad, entonces tiene que cumplir con una norma como por ejemplo la ACTM. Otra norma también de calidad de acero es la norma ANSI, que son del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Esas son las dos normas de calidad. De la misma manera que nosotros hemos escuchado de normas ISO 22000 para los alimentos, para aseguramiento de la calidad y sistemas integrados, también los aceros y los metales tienen su sistema de norma. Y no es un sistema de norma de gestión como ISO 9000, sino que es un sistema de norma de estandarización de las composiciones de los aceros y de las características que tienen que presentar. Posteriormente también tenemos las normas AISI, que son del Instituto Americano del Hierro y del Acero, que esas son las utilizadas para clasificar a los aceros. Los distintos tipos de aceros se clasifican según la norma AISI y la forma en cómo yo determino la cantidad o la composición o las características pueden ser de acuerdo a las normas ASTM o a la norma ANSI, pero la clasificación de los aceros es según la norma AISI del Instituto Americano del Hierro y del Acero. Entonces, dentro de los AISIS, nosotros tenemos que las normas definen a los aceros que tienen que tener un mínimo de cromo de 10.5, un máximo de carbono de 1.2 y además se les puede poner distintos tipos de componentes como níquel, molibdeno, nitrógeno y titanio para tratar de mejorar la resistencia frente a la corrosión. Es decir, que se utiliza algunos aditivos dentro de la formación de estos aceros, como puede ser el níquel, el molibdeno, el nitrógeno y el titanio, para mejorar la resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Porque estos son equipos que deben ser resistentes frente a las acciones que corroen algún otro metal. El acero inoxidable está en contacto con los alimentos y tiene que ser un metal que sea estable frente a los alimentos. Vamos a ver los distintos tipos de metales, de aceros. Tenemos el AISI 430, que es un acero de propósito general, es dúctil, quiere decir, es dúctil y maleable, quiere decir que nosotros lo podemos manejar, doblar, contorsionar, podemos hacer que se amolde a otro tipo de características de otros sólidos. Entonces, es un acero que es muy bueno para lo que es su manipulación y es resistente a la corrosión, es decir, es un acero que resiste a los factores de corrosión. ¿Dónde se puede utilizar mucho este tipo de aceros? Bueno, es ideal para coberturas de equipo que no están en contacto con el alimento, como también los equipamientos de cocina, las mesadas de acero inoxidables, pueden ser realizados con este AISI 430. Ustedes a lo mejor muchas veces podrán ver fotos o imágenes que se encuentran en internet donde ven algunos restaurantes que tienen sus cocinas y son todas de acero inoxidable, de punta a punta, por donde se lo ven. Entonces uno no utiliza el acero inoxidable más caro que hay para hacer todo ese recubrimiento de acero o hacer toda la cocina de acero, sino lo que se hace es utilizar un acero como el AISI 430 para poder hacer equipos de cocina, mesadas, etcétera. Ya ahora, los dos tipos de acero que más se utilizan para los procesamientos de alimentos es el AISI 304 y el AISI 316. El AISI 430, el AISI 304 es muy similar al 430, al que acabamos de ver, pero lo que tiene de diferente es que se agrega níquel en su composición. ¿Y por qué se le agrega níquel? Porque esto le va a brindar más resistencia frente a la corrosión. El níquel va a colaborar de que este acero inoxidable no se corroa de una manera rápida. Entonces va a resistir muy bien condiciones de flujo, de fluidos, de transporte, de contacto con alimentos que tengan temperatura y que tengan a su vez pH exigentes. Entonces, por ejemplo, una gaseosa que a lo mejor necesita un proceso de calentamiento para solubilizar algún tipo de componente, eso puede ser que esté ácido y va a necesitar pHs exigentes porque ser ácidos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, unos jugos concentrados que tienen un pH ácido y que
y que tienen temperatura después de la pasteurización, yo voy a necesitar cañerías de este estilo, que resisten estos tipos de condiciones de temperatura y pH exigente. ¿Y cómo yo logro que resistan esas condiciones de corrosión? Y bueno, yo las voy a resistir mediante el incorporado de níquel. También tenemos otro acero inoxidable que es el AISI 316, que es muy parecido al 304, es decir, que tiene el agregado de níquel, pero también se le incorpora molibdeno. Este molibdeno lo que va a hacer es lo mismo que hace el níquel, es incrementar la resistencia frente a la corrosión. Cuando se utiliza, cuando son condiciones muy ácidas, cuando yo estoy trabajando con ácidos realmente fuertes y en condiciones también muy salinas. Por ejemplo, los equipos de recirculación de salmuera en las industrias de quesos que tienen constantemente los baños o las tinas para hacer el salazón del queso, para salarlo, entonces ellos están en unas condiciones salinas muy elevadas y por lo cual si un día yo quiero limpiar voy a mandarle un ácido fuerte para poder barrer con esas costras de minerales que se le van a fijar a la tubería. Entonces yo necesito que este acero resista de manera eficiente todos estos procesos que son de condiciones muy ácidas y de condiciones muy salinas. ¿Y cómo hace frente a esa corrosión que es por estos medios, por ácido y salino? Con la incorporación de molibdeno y a su vez también la presencia de níquel. El AISI 304 y 316 son los que más se utilizan en el procesamiento de alimentos. O sea, vos querés comprar un equipo de alimentos y decir, necesito una tina para elaborar queso y te va a decir, bueno, te lo vamos a hacer, es para elaborar queso, bueno, la 304 para hacer el precipitado del queso. Bueno, si quiero para la tina donde voy a estar poniendo los quesos con sal, bueno, entonces ellos te van a elaborar un equipo con el AISI 316 porque resiste mejor. Dentro del universo del acero hemos encontrado también uno que se denomina AISI 201. Este AISI 201 no es recomendado para que esté en contacto con el alimento, no porque le vaya a generar un problema al alimento, sino porque este acero tiene muy poca vida útil en contacto con los alimentos, o sea, sufre un proceso de corrosión bastante elevado. Este acero alternativo, este acero inoxidable es alternativo, es de muy bajo costo, tiene un precio muy bajo, porque no contiene níquel, el cual es reemplazado por manganeso o por nitrógeno. Esos manganesos y nitrógenos le dan una menor resistencia frente a la corrosión, o sea que está diciendo que este AISI 201 no es tan resistente para enfrentar la corrosión. En condiciones habituales y, digamos, de un trato muy bueno, puede llegar a durar hasta 5 años estas cañerías. En cambio, un 304 y un 316 puede durar toda una vida las cañerías, por lo cual son mucho más resistentes a los procesos de corrosión. Alimentos o medios reductores lo deterioran de forma muy rápida este tipo de acero. Entonces, estar en contacto con alimentos o con medios que posean agentes de reducción realmente van a dañar mucho la estructura de este tipo de acero. ¿Cuándo se lo utiliza y dónde? Se lo utiliza para las coberturas de equipos. Vos tenés a lo mejor un equipo que es una bomba de acero inoxidable de 316, ahí sí 316, pero vos querés cubrir esa bomba para que no se vea, entonces vos la podés cubrir con el AISI 201, que es mucho más barato y que no va a estar nunca en contacto con el alimento, sino que lo que voy a hacer es la carcasa de acero inoxidable que protege a un equipo a el acero inoxidable que está en contacto con el alimento. ¿Dónde lo podemos utilizar? Coberturas de equipo, en los muebles de cocina, las mesadas de cocina, en las alacenas, las bajas mesadas de acero inoxidables. Ustedes pueden ver ahora que están de moda hacer asadores con acero inoxidable. Bueno, esos son los AISI 201. Los utensilios que pueden ser de acero inoxidable, cucharones, cucharas, ollas de acero inoxidables, todos pueden ser elaborados con estas AISI 201. Los extractores de cocina y equipos que no se encuentran en contacto directo con los alimentos o que a lo mejor es un contacto breve, por ejemplo una olla para hacer un mezclado y después arrojarlo dentro de algo que mezcle colorante con saborizante, bueno, ahí sí. El tema es si está en constante en contacto con el alimento, que va a tener una vida útil bastante reducida. Entonces, ¿dónde utilizo el AISI 201? Para carcasas de equipo, para moldeado de cocina, de muebles de cocina de acero inoxidable, mesadas, bajo mesadas, alacenas, extractores, pañoles, puertas, pisos de inoxidable. Entonces, todo eso puede utilizar este acero 201. No tanto es conveniente el contacto con los alimentos directo, porque los alimentos lo deterioran muy rápido.
Una cosa es si yo tengo una mesada donde trabajo sobre esa mesada que yo la puedo limpiar y es un rato y es un momento donde estuve trabajando. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la conducción. Tanto los fluidos líquidos o gaseosos se transportan por conducciones cerradas, porque si yo tuviera una conducción abierta, salvo que sea un tanque, se estaría desparramando y cayendo. Ahora, un aire, yo tengo que tener una conducción cerrada. Dentro de las conducciones yo voy a tener dos tipos de conducción. Una que se van a denominar tuberías y otra que se denominan conductos. Si son circulares se las denomina tuberías. Transportan ingredientes, transportan servicios como por ejemplo agua y vapor y también transportan alimentos líquidos. Del otro lado, yo tengo que si no son circulares se los denomina conductos. Entonces los conductos, ¿qué pueden estar transportando los conductos? Por ejemplo, en una industria pueden estar transportando el aire. Si yo tengo una cámara de refrigeración, este aire, para que salga por distintas bocas, lo voy a transportar por medio de un conducto de aireación, que hace un conducto que va a tener rejillas para que vayan largando aire frío en determinados puntos de la cámara de enfriamiento para que tenga un enfriado homogéneo y no que el frío esté en un costado y en el otro costado de la cámara no haya tanto frío, que haya una diferencia de frío entre las distintas zonas de la cámara. Por eso utilizo estos conductos que transportan aire a lo largo de toda la cámara. También un conducto puede ser que yo no tenga todo el cableado eléctrico expuesto, entonces lo pongo dentro de un conducto y ese conducto me lleva a lo que es el cableado eléctrico. ¿Por qué nos sirven los conductos que no sean redondos para transportar líquidos? Porque la presión que ejercen los líquidos contra las paredes lo resiste muy bien las tuberías, lo que es redondo. En cambio, algo que tiene la apariencia cuadrada no tiene una buena resistencia para las presiones, por lo cual terminaríamos o dañando el conducto o teniéndole que gastar muchos metales y refuerzos para incrementar su resistencia frente a la presión. Estos tienen que ser elaborados de acero inoxidable, porque viene en superficie lisa, es muy fácil para limpieza, se denomina los diseños higiénicos y resiste la corrosión. Generalmente las tuberías tienen un diámetro que van de 2 a 10 centímetros. Más de eso es problemático manejarlo porque generalmente se generan flujos turbulentos porque hay que aplicar un gran caudal para que mantenga la presión y la velocidad de las cañerías. Entonces se transforma un poco complejo. Y otro de los puntos es que dentro de todo esto nosotros tenemos que identificar correctamente a qué función cumple o qué transporta cada tubería, porque si no, de otra manera yo no voy a saber si voy a estar transportando agua para el sistema de incendios, de la red de incendios, o voy a estar transportando un aceite mineral para el calentamiento de una caldera que genera un calentamiento mineral y ese mineral calienta agua y esa agua la utilizo en el pasteurizador. Entonces nosotros tenemos que identificar qué son los caños que nosotros estamos viendo, de dónde vienen, a dónde van, qué son. Entonces nosotros acá vemos en la conducción que hay colores de identificación de tuberías de conducción. Obviamente si son de inoxidable va a ser muy difícil que nosotros las podamos pintar todas. Tenemos que poner una pintura especial que forma como una pintura epoxi, que forma un gel, una plastificante sobre el caño para que nosotros lo podamos vislumbrar. Y ahí tenemos un sistema de colores para las tuberías, donde por ejemplo, si nosotros vemos cañerías de color rojo, lo que nosotros vamos a estar viendo que esas son las redes de agua contra incendio. Ahora en la imagen que nosotros tenemos a la izquierda, estamos viendo que tenemos tuberías que son celestes o azul claro. Esas son cañerías de aire, según este identificador. Después también tenemos cañerías verdes. ¿Qué son esas cañerías verdes? Lo que nosotros estamos viendo es que son verde es agua. Entonces nosotros estamos viendo ahí conducción de aire y conducción de agua. Acá en este otro lado, sobre la mano derecha, nosotros vemos caños de acero inoxidable en las cuales no se lo han pintado, lo han dejado de manera inoxidable como corresponde en una industria de alimentos. Entonces, ¿cómo identificaron ellos? Utilizan un sistema de codificación de color y también la imagen de hacia dónde fluye o hacia dónde tiene que fluir el líquido que va en su interior. Ahí podemos ver que lo tienen en color amarillo, que es Hot Coconut Oil, que debe estar utilizando otros sistemas de coloración para estos cañerías. Y después tenemos en verde agua para chocolate del mixer B, del mezclador B, y agua para chocolate del mezclador F. Ahí entonces nosotros estamos viendo para qué va a servir esa agua, dónde se la va a utilizar
y el destino que va a tener, que uno es el mixer B y el otro es el mixer F, los mezcladores. Habiendo visto un poco lo que son las conducciones por medio de tuberías o por medio de conductos, vamos ahora a ver lo que son las conexiones de los diferentes tipos de componentes que hacen a la industria. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo caños y tengo tuberías, yo tengo que también poder transportarlo. Entonces, ese transporte necesita muchas veces que cambie de posición, que vaya en un sentido y después mire a otro sentido. Entonces, de esa manera nosotros necesitamos todo un conjunto de conexiones, como por ejemplo uniones de brida, porque a lo mejor yo tengo un tanque en un lugar y el otro tanque lo tengo a 50 metros, yo no tengo ningún tubo que sea de 50 metros. Yo lo que voy a adicionar son varios tubos de 5 metros, los cuales los tengo que unir. Por eso utilizo un sistema de uniones o bridas de acero inoxidable. También muchas veces yo voy a querer cortar un flujo o filtrar algo, entonces yo puedo tener ahí las aperturas y pasos con filtro y con válvulas. Entonces, de esa manera yo voy pudiendo regular la cantidad de fluido que va a ir transportándose. Y también tengo para cambiar el circuito, puedo tener desviaciones, que son las T, o un codo para que cambie el sentido, que viene en un sentido y de pronto gira hacia otro sentido. Puedo tener una T si quiero hacerlo que gire en 90 grados, pero realmente es como muy brusco, por lo cual se utilizan más bien las curvas, esos codos, para poder girar 90 grados. Ahí ven ustedes en la imagen que está a la derecha arriba como un operador está abriendo o cerrando válvulas y de esa manera permitiendo, ¿no?, la salida de flujo de una determinada tubería. En la imagen de abajo, que es más central, que ocupa más parte de la pantalla, estamos viendo toda una colección de un proveedor que vende todo tipo de conexiones para la industria de alimentos. Como ven, son todos de acero inoxidable y tiene distintos tipos de equipamientos, distintos tipos de accesorios de conexión, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Tiene incluso tapas, si hay una tubería que tiene que llegar a un lugar donde ya no hay más destino, se le puede poner una tapa. Entonces, de esa manera, vamos ensamblando a todas estas tuberías con las conexiones correspondientes.